Enseguida tiene la palabra el senador Waldo Fernández González del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México para presentar un proyecto de decreto por el que se reforma y adiciona a la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación en materia de discriminación por omisión. Tiene el uso de la palabra, senador Fernández. Gracias, presidente. Senadoras y senadores, el artículo 1 de la Constitución establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Uno de los temas más importantes que recopilamos en las campañas electorales en el estado de Nuevo León tuvo que ver con la discriminación por omisión. Esta se presenta cuando una autoridad de los 3 niveles, teniendo la obligación de cumplir una política pública, no realiza la acción establecida en la ley o no hace el ajuste razonable, que puede ser presupuestario, que puede ser en infraestructura o que puede ser incluso en el servicio directo que se otorga a través de las instituciones a nivel estatal, federal y municipal. Ejemplos de esto son cuando no se estipulan acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables, cuando las mujeres son causa de desigualdad ganando menos que los hombres y cuando realizan el mismo trabajo. Incluso apenas la semana pasada votamos una reforma constitucional que garantiza la igualdad sustantiva. Cuando a veces los menores no pueden tener la oportunidad para estudiar por algún tipo de deformación cultural provocado por políticas públicas. Cuando a pesar de que existen políticas públicas y los presupuestos necesarios, las comunidades no pueden acceder a estos por burocracia, por simple y sencillamente el desgano de una ventanilla de una autoridad municipal, en la autoridad estatal o incluso en la federal. Cuando los grupos vulnerables, por ejemplo, no tienen acceso a una campaña de vacunación. Hoy en Nuevo León tenemos un grave problema con el dengue hemorrágico y es increíble que las autoridades municipales y estatales sean incapaces de realizar las medidas de prevención fumigando o incluso todas las actividades sanitarias ligadas a esta enfermedad, donde hay 3 o 4 focos poblacionales por los cuales se está batallando. Lo que planteamos el día de hoy es que la discriminación en México tiene origen en perjuicios intencionados evidentemente, pero también tiene origen en perjuicios por malos servidores públicos que simple y sencillamente no realizan la función para la cual fueron contratados en algún supuesto o incluso electos. Hoy modificamos y venimos a plantear modificar el artículo 1 de esta ley federal para prevenir y eliminar la discriminación, para que quede como sigue y que sobre todo quede claro y determinado lo que significa la discriminación por omisión. Si bien es cierto hoy la ley toca someramente este articulado, la realidad es que no queda claro en qué consiste. Y me voy a permitir leer a la letra la propuesta que hacemos de esta reforma. Es la parte tercera del artículo que ya he señalado. Dice: la discriminación por omisión es una forma de discriminación menos visible que la discriminación directa, pero igualmente perjudicial para quien la padece. Y tiene lugar cuando no se toman medidas que permitan a todas las personas acceder a la igualdad de condiciones y derechos, o se incumple con la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos en los términos establecidos en el artículo 1 constitucional para evitar cualquier forma de exclusión. Lo que venimos a plantear hoy es esta reforma que garantice a que las personas que son discriminadas por indolencia, por políticas públicas inadecuadas, por falta de procesos de rendición de cuentas o porque simple y sencillamente en el momento en que buscaron la atención o tuvieron la necesidad de un servicio que prestan los 3 niveles de gobierno, fueron tratados de manera indolente
por un servidor público. Y esa discriminación por omisión hoy es un problema grave en el país, pero particularmente en mi estado, Nuevo León, porque en Nuevo León incluso no tenemos de manera genérica una ley de discriminación. Por eso el día de hoy hacemos este planteamiento, senadoras y senadores, para garantizar el acceso pleno de los derechos de las personas de este país y que no sean discriminadas, no solo formalmente, sino con condiciones de políticas públicas que al no ser realizadas y celebradas conforme marca la ley, simple y sencillamente es un proceso discriminatorio que se da por omisión. Es cuanto, presidente. Gracias, senadoras y senadores. Muchas gracias, senador Waldo Fernández. Su intervención, su iniciativa se turna a las Comisiones Unidas de Derechos Humanos y de Estudios Legislativos, segunda.